Muchas gracias. Yo siempre empiezo agradeciendo a los participantes porque se toman el tiempo de estar en este momento, en este horario para discutir y ojalá no sea más de una hora larguita acerca de este tema que consideramos interesante y por eso les presento a la doctora Judy Paulín Lazo y a la doctora Lorena Moreno que se encargaron de hacer un debate pro y con de un tema que seguirá siendo debatido en cuanto a indicación de soporte de un ECMO cardiocirculatorio como es el choque séptico. Entonces, pues ojalá disfrutemos, abierto a preguntas, a discusión y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con la parte que defiende o que da alguna plausibilidad biológica al soporte ECMO-VA en choque séptico y finalizamos con el contra a cargo de la doctora Lorena. Bienvenidas, doctoras, y muchísimas gracias. Eh, Buenas tardes a todos. Un segundo que tengo problemas con esto. Ah. Ahí están viendo la pantalla. Ahí la vemos, doctora, pero falta que nos la ponga a pantalla completa. Mm, Pantalla. No sé cómo quitar esto. No lo ensayamos antes. Ahí ya la vemos, doctora, muchas gracias. Segundo. Esta vaina es terrible. Yo soy terrible para eso. Eh, bueno, no supe cómo puedo quitar esto. ¿Qué quiere Mm, quitar, doctora? ah, Nosotros estamos viéndola bien. Ocultar la barra de abajo. Pues nosotros no la vemos, le está tapando la presentación, Sí, No se ve, está bien. pero yo la pero veo. Bueno, empecemos y ahí miramos cómo hacer eso. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, gracias, Nancy, por la invitación, a ustedes por la atención. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico que esperamos pues lograr llevar a cabo nuestra posición el día de hoy, que es la posición a favor del ECMO en choque séptico como un puente a un control de la fuente. Eh, Como sabemos, pues la sepsis sigue siendo un problema de salud de... ¿Cómo? no, doctora, adelante. Ok, como sabemos, la sepsis sigue siendo un problema a nivel pues mundial. Prácticamente la mayoría de pacientes que están en cuidados críticos van a tener una mortalidad alta, pues es una de las principales causas de muerte en los pacientes críticos y prácticamente es el responsable del 20% de todas las muertes a nivel mundial. De los pacientes que tienen sepsis, el 15% de los pacientes van a desarrollar un choque séptico y la mortalidad sigue siendo alta. Algunos estudios dicen 40%, otros dicen 50%. Lo cierto es que a pesar de los avances que existen hoy en día de la medicina basada pues en la precisión y pues de manera individualizada, de todos modos, y pues de las guías que existen y los bundles que nos muestra la campaña Surviving Sepsis, pues desafortunadamente la mortalidad sigue siendo alta y esto es secundario a la gran heterogeneidad que tienen estos pacientes que están cursando con una sepsis y un choque séptico. Como vemos, pues se ha intentado tipificar los fenotipos de la sepsis y el choque séptico y vemos que cada vez, digamos que la medicina de precisión está enfocada pues en estos perfiles fenotípicos. Así vemos acá el perfil hiperinflamatorio, el perfil hipoinflamatorio, el perfil que tiene resistencia a las catecolaminas y este perfil que vamos a hablar más que todo el día de hoy, que es el fenotipo de baja perfusión o de bajo gasto cardíaco. Y es que no todo en el choque séptico o no todos los pacientes con choque séptico van a tener pues un perfil distributivo que es el típico de pues, la resistencia vascular sistémica baja y el gasto cardíaco elevado. Algunos pacientes, incluso algunos estudios reportan que hasta un 65% de los pacientes pueden experimentar
una disfunción miocárdica transitoria. Y en este subgrupo de pacientes conocido como bajo flujo, que van a poder presentar prácticamente una cardiomiopatía inducida por la sepsis. Y esto pues puede generar una disfunción transitoria leve hasta incluso un choque cardiogénico o comportarse como un choque cardiogénico, generando pues una alteración de la contractilidad de manera pues deprimida severa, incluso disminuyendo la función ventricular izquierda, puede ser una disfunción izquierda aislada con un índice cardíaco bajo, una hipoperfusión persistente, dado pues por una hiperlactatemia o un score, un BIS score elevado por encima de 75, entre otros. Y en estos pacientes, en esta población, si se continúa con el soporte vasopresor inotrópico o el soporte convencional que tenemos para los pacientes con choque séptico, pues prácticamente su mortalidad puede ser por encima del 80%. Esta cardiopatía o la cardiopatía inducida por la sepsis, pues ya conocemos que es prácticamente un reflejo de la desregulación de esta respuesta que hace la infección al huésped, y pues todas estas vías que generan pues el aumento de, de las especies reactivas de oxígeno, la desregulación en toda la parte mitocondrial, entre otras. Acá entonces el ECMO puede funcionar y puede generar grandes beneficios en este subgrupo o en esta pequeña población. Y esto pues no es nuevo, esto en una editorial en el 2007 por el doctor Bartlett nos muestra cómo el soporte mecánico para los pacientes con choque séptico puede ser, digamos, una ayuda, un beneficio, especialmente en ese subgrupo de bajo flujo. Y esto pues nos va a permitir especialmente ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo pues para qué? Pues prácticamente lo que yo necesito con esos pacientes es estabilizarlo, ¿sí? Mejorar ese aporte de oxígeno que yo tengo con esos pacientes. Esos pacientes tienen un aporte, un desbalance entre el aporte-consumo, y yo necesito regularizar toda esta parte, generar un descanso metabólico. Claramente, pues dependiendo del ECMO, pues va a generar una proporción de soporte, ya sea circulatorio, respiratorio, pero finalmente lo que yo quiero con esos pacientes es que este soporte mecánico me permita entonces optimizar la perfusión tisular, mejorar el aporte de oxígeno, reducir los fármacos vasopresores e inotrópicos, generando pues o evitando ese círculo vicioso que genera el tener vasopresores, vasoconstrictor, entre otras, y el aumento pues del consumo de oxígeno a nivel miocárdico con los inotrópicos, y finalmente generar entonces que al permitir tiempo, generar este puente como un control a la fuente. Entonces, en los pacientes con choque séptico con ECMO, puedo incluso generar drenajes del foco, si es el caso, y darle tiempo a la acción antibiótica pues, que haga su efecto, ¿no? Entonces, estos beneficios no son nuevos. Desde el año 90 prácticamente, especialmente en la población pediátrica, es que se ha venido viendo el beneficio. Y es en los pediátricos en que los adultos aprenden. Prácticamente desde los 90 los pacientes en choque séptico con una disfunción miocárdica severa se ha documentado una buena supervivencia. Y para el año 2024 muestra una supervivencia de entre un 70 a un 75%, incluso en niños, no solamente en neonatos, sino en niños también. Estudios como el de McLaren muestran pues que pues un riesgo relativo bajo que está a favor del ECMO. Las guías del Colegio Americano de Pediatría pues muestran al ECMO como una recomendación ya, como una terapia de salvamiento, pues en estos pacientes que están con un choque cardiogénico resistente. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los adultos? Pues si en pediatría es aceptado y es exitoso, ¿por qué no explorar en los adultos? Pero cuando vemos la literatura, pues la mayoría son revisiones de casos, la mayoría son estudios retrospectivos, y vamos a ver que actualmente, a la fecha, no existen como consensos claros, no existen recomendaciones de la ELSO, y la Sociedad de Cuidado Crítico tampoco se ha enfocado pues en dar directrices en quién sí colocar, en qué paciente de choque séptico colocar para un ECMO veno arterial, por ejemplo. Sí existe pues para el veno venoso, pero para el veno arterial no. Y esto es pues un tema de gran debate, que es el que nos tiene acá. Entonces, esto es secundario, que la literatura, la mayoría tienen criterios de inclusión diferentes. Los estudios van a variar, como vamos a ver a lo largo del tiempo, y esto es especialmente dado porque pues como no existen consensos, pues cada grupo considera sus criterios de inclusión.
Los primeros reportes que datan del 2011 al 2013 más o menos, que son esos tres primeros estudios que estamos viendo acá, ay, no tengo el señalador. Bueno, los primeros tres que están viendo ahí, entonces vemos que si ustedes ven a la mano derecha, ¿están viendo el puntero? No, ¿cierto? Sí, sí lo vemos, pero está pequeñito. Ah, ok. Ahí ya Puntero láser, ya. es. Entonces, los primeros tres estudios que, pues, de grandes casos, pues prácticamente, ustedes ven un N muy pequeño, pero pues es lo que hay, ¿no? Entonces, los primeros tres series de casos son unicéntricas, pero vean que primero los definiciones de, pues, para considerar un paciente para un ECMO veno arterial, como sería el caso de estos pacientes que están en un choque séptico severo, van a tener soporte, van a tener pues unas definiciones muy diferentes, incluso si ustedes ven pues los soportes sinoprópicos son muy altos, dobutamina 20, norepinefrina por encima de 1, incluso algunos consideran el ECMO como terapia de rescate cuando el paciente tiene choque séptico y presenta un, ECMO, un RCP, un paro cardíaco. Entonces vemos que la literatura, el criterio de inclusión es muy variable y al ser tan variable, pues los reportes en la literatura, pues la supervivencia, pues es muy diferente. Hay desde 15% de supervivencia hasta un 71% de supervivencia. Y esto también, además de que los criterios de inclusión no están muy bien definidos, eso también es asociado a los factores de riesgo que generan un aumento en la mortalidad. Entonces, desde hace un tiempo se ha venido pues como intentando entender los primeros estudios y se ha intentado delucidar a quién sí. Y entonces vemos que Brecho desde el 2013 viene diciendo como es que hay un grupo especial, el grupo pues prácticamente es el de los pacientes que tienen un choque séptico, pero además de eso van a tener una disfunción miocárdica asociada, dado por una función ventricular deprimida por debajo del 30 a 25%, un índice cardíaco bajo y el requerimiento pues claramente de soporte de supresora adicional. Pero se asume que esta miocardiopatía séptica pues va a ser de manera temporal mientras que resolvemos la causa y vean que en ese estudio, desde ese estudio de 2013, más o menos indican pues que hay un beneficio en indicar el ECMO veno arterial para estos pacientes, este pequeño subgrupo, y va a ayudar a restaurar la perfusión de los órganos vitales, a revertir las fallas orgánicas, porque esos pacientes debutan con una, dos, tres fallas de órganos, y a ganar tiempo para controlar las infecciones pues con el manejo antibiótico, el drenaje local, entre otros, lo que necesite el paciente. Y esto pues digamos que eso fue pues digamos los primeros iniciales, pero ya en el 2020 el mismo autor junto con otros adicionales que pues son grandes centros que manejan pacientes con ECMO, vemos que ellos se unieron, fueron una corte internacional de un estudio pues retrospectivo, multicéntrico, 5 centros, evaluaron qué pasaba con los pacientes que tenían un choque séptico, que estaban apoyados con ECMO, versus los pacientes que tenían estas mismas consideraciones, pero un choque séptico refractario al manejo, pero que no recibían ECMO. Y entonces vean que la supervivencia a los 90 días, definitivamente, si el paciente tiene un choque séptico refractario al manejo y está cursando con una cardiomiopatía asociada, pues por la sepsis, vean que la supervivencia en este pequeño grupo les va mucho mejor cuando yo coloco el dispositivo el ECMO versus los pacientes que no se les brinda ningún soporte mecánico. Vean que la supervivencia a 90 días fue 14%. Entonces, desde ya algunas series, desde el 2020 en adelante, han venido mostrando pues buenos resultados en esta pequeña población. Entonces, en pacientes que tengan una disfunción miocárdica grave, o sea, una FEBI muy baja, que se asume que sea nueva, porque pues claramente estos pacientes se corroboró que el paciente no tuviera una cardiopatía previa de base, ¿sí? Y que esta disfunción miocárdica grave va en teoría, mejorar y a recuperar pues a lo largo del tiempo, sí, porque es de manera temporal. La mortalidad pues va a ayudar mucho cuando los pacientes se le coloca el ECMO. Este otro metaanálisis, esta revisión sistemática y este metaanálisis consideró también 14 estudios, 468 pacientes. El inicio del ECMO acá fue 23.4 horas. Y pues sí, la supervivencia para todos, sí, fue muy mala, fue 36.4%, pero acá también llaman la atención y dicen, venga, si tiene un paciente que tenga una función ventricular deprimida, que sea de nuevo,
que posiblemente sea asociada a una cardiopatía séptica en un contexto de choque séptico, a estos pacientes la supervivencia les va a ir muy bien. Entonces, el ECMO arterial prácticamente es una opción de tratamiento viable en los pacientes cuidadosamente seleccionados y pues tiene que ser pues vigilado de esta forma. Algo importante entonces es definir entonces si el paciente tiene... Cuando tengo mi paciente, pues hay unos criterios de inclusión, pero tengo que definir lo primero es qué tipo de falla está cursando mi paciente, porque en el choque séptico puede haber un choque séptico de origen pulmonar, un choque séptico de origen cardíaco o un choque séptico que esté combinando por las dos, que sea un componente tanto cardíaco como pulmonar. Entonces, estos son los criterios de inclusión para el soporte mecánico con ECMO, para la parte respiratoria, son los criterios de L-EOLIA prácticamente. Pero en los pacientes cardíacos, pues como vamos a ver a lo largo de la exposición, pues siempre son diferentes, pero cada vez se intenta que se manejen o se indiquen de manera temprana, porque previamente era como un bises por encima de 150, actualmente hablamos que el paciente que tenga una presión arterial sistólica por debajo de 90, una media por debajo de 70, que no responda de manera adecuada pues, al aporte hídrico, al soporte inotrópico, que tenga un bises por encima de 50, que tenga pues un compromiso ya de otra función orgánica como el gasto urinario, como la alteración del estado mental, un índice cardíaco bajo y un lactato elevado, incluso por encima de 2, entonces ya ahí se consideraría se consideraría como paciente para soporte mecánico, pero para ECMO arterial. Pero como definitivamente estos pacientes son heterogéneos y se pueden cursar con diferentes cosas, yo debo de evaluar si qué tipo de compromiso, como les decía, tiene el paciente. Si es un SRA que tiene o no inestabilidad hemodinámica, pero que no cumple criterios para choque refractario o pues que no cumple criterios para soporte mecánico de ECMO arterial, yo puedo iniciar con un soporte de predominio respiratorio. Si es una disfunción del ventrículo derecho, pues tengo que evaluar si qué tan comprometido a nivel hemodinámico está, porque también se podría considerar un veno venoso, o si incluso el componente es mixto, podríamos considerar canulaciones o configuraciones híbridas como el veno arteriovenoso o el veno arterial, dependiendo. Pero definitivamente la cardiopatía séptica sí, nos vamos con ECMO veno arterial. Hay otro componente o otra presentación de que requieran ECMO, que es la vasopresía profunda. Entonces, esos son los pacientes típicos que son la resistencia vascular sistémica baja con un gasto cardíaco elevado. En estos pacientes, pues no voy a hablar mucho, porque yo creo que Lorena va a hablar de ahí, ellos muchos, pero en estos pacientes, a pesar de que sí hay reportes de que se puede instaurar la terapia de ECMO, pues realmente es como muy compleja la evidencia. Definitivamente, entonces, cuando ya conozco qué compromiso tiene mi paciente pulmonar, cardíaco o mixto, yo debo de evaluar si el paciente tiene un compromiso nuevo a nivel cardíaco, cursando con una miocardiopatía séptica, y debo de descartarlo o no. Por eso es tan importante la ecografía a la cabecera del paciente. Esto es bueno, un algoritmo que nos muestra Jordi en una revisión que hizo y nos muestra la necesidad de la ecocardiografía para evaluar si el paciente tiene un choque séptico refractario y evaluar qué tipo de soporte mecánico colocar. Entonces, definitivamente, si tiene un choque séptico refractario y que yo encuentro un índice cardíaco, un gasto cardíaco, una FEBI conservada, pues, y si el compromiso es completamente respiratorio, nos vamos con veno venoso. Si es vasoplejía, pues es interrogado porque no hay mucha evidencia, pero podríamos considerar veno arterial. Eh, si el componente es una cardiopatía séptica, por los criterios ecocardiográficos, estamos en un perfil de bajo flujo, como ya veníamos hablando, y considero pues entonces inicialmente de una vez un ECMO veno arterial. La falla derecha pues puede ser secundaria a la poscarga del ventrículo derecho que está elevado, secundario al SRA, o también secundaria a una cardiopatía séptica, entonces tengo que evaluar bien las causas reversibles de falla derecha y si no, definitivamente pues evaluamos qué tipo de configuración requiere el paciente. Pero en definitiva el mensaje que yo quiero que se quede acá prácticamente es que en los pacientes que tengan un choque séptico asociado a una miocardiopatía séptica y que tengan perfil ecocardiográfico compatible con una disfunción miocárdica, ya sea una falla ventricular izquierda aislada, una disfunción ventricular izquierda aislada o derecha o biventricular, debo de considerar el ECMO no arterial, pero siempre considerar, pues basado en la edad, en las comorbilidades, en la falla multiorgánica, entre otros.
Eh, Esto pues simplemente lo traje acá como a conocimiento, pero pues realmente no voy a hablar mucho, que son los pacientes hiperdinâmicos con FEBI preservada, pues se ha venido hablando de el ECMO como un soporte de flujo opresor. Con configuraciones dobles, como en este paciente, pero pues realmente estos son más de casos de pacientes, de algunos reportes, pero pues la evidencia en general no es tan buena para estos pacientes, entonces no vamos a hablar. Eh, Muy rápidamente para finalizar, entonces ya sé que mi paciente, que tiene la indicación, que, cuál el perfil hemodinámico tiene mi paciente, adicional a eso ya sé el compromiso, si es pulmonar, si es cardíaco, si es mixto, pero algo importante que quiero dejar acá es el tiempo. Necesitamos colocar a los pacientes de manera temprana, no podemos esperar a que pasen 2, 4, 5 días con un choque séptico porque a mayor tiempo pues obviamente va a haber una disfunción mayor y pues sacarlo de ese estado pues va a ser mucho más difícil. Entonces vean que también venimos mirando que el rescate temprano es necesario para que exista una supervivencia. Y hablamos de rescate temprano en las primeras 96 horas, pero es que desde el ingreso, o sea, desde que llegó el paciente a urgencias, desde que lo intubaron, desde que le hicieron, ¿sí? Entonces, digamos que es desde que llegó el paciente como puerta a ECMO, máximo 96 horas. Por encima de 96 horas, definitivamente la supervivencia no es buena. Pero en otros estudios reportan que si yo ya evidencio que el paciente tiene un choque séptico y que está haciendo refractario al manejo, la idea sería que por debajo de 30 horas, o sea, idealmente las primeras 24 horas se canulara este paciente porque por encima de 30,5 horas, pues realmente la supervivencia fue muy mala. Y los pacientes que presentan paro cardíaco previo a la implantación del ECMO, pues en definitiva no son buenos candidatos, no hay que canularlos o en el mundo ideal no se deberían de canular. ¿Por qué? Porque les va muy mal. Lo otro importante es que pues todos los estudios han monitorizado pues escalas de severidad como un SOFA. Importante hacerle seguimiento en los pacientes con choque séptico y que se indica ECMO porque el SOFA me puede predecir o me puede evaluar si el paciente le va a ir bien, ¿sí? Si depura, si disminuye el SOFA al tercer día, le puede ir bien. Si depura el lactato al tercer día, le puede ir muy bien. Y definitivamente si hay una elevación de troponina, pues asociada pues a la miocardiopatía, también les puede ir bien. Esto pues es una tabla simplemente rápida para que ustedes tengan en cuenta. Importante pues que los focos como los gram positivos, bueno, las infecciones por gram positivos les va muy bien, las infecciones por neumonía también les va muy bien, pero definitivamente a quien no les va muy bien, a pacientes que tengan ya infecciones por bacilo gram negativos, especialmente los no fermentadores, infecciones fúngicas, el ECMO RCP que ya les había contado, y edad por encima de 75 años. Incluso otros estudios hablan por encima de 60 años, pero digamos que el punto es que si tiene por encima de 75 años, no, les va mucho mejor cuando tienen una edad menor de 60 años y en estas, esos son los predictores positivos. Entonces, si tengo estos predictores positivos, un SOFA score que se disminuye, el ECMO que se canula temprano, en un contexto posiblemente de una cardiopatía séptica asociada, con un tratamiento antibiótico empírico, claramente, y que no tenga RCP, pues les va a ir muy bien. Si no, pues no, probablemente no. Otra cosa importante es que no hay como tal una escala pues asociada de pronóstico a los pacientes con choque séptico. Eso es una puntuación de sepsis y ECMO que podría ayudarnos a predecir cómo les va a ir a esos pacientes, que se las dejo acá para que la tengan en mente. Por tiempo no las voy a explicar, pero finalmente algo que sí quiero como recalcar del soporte mecánico en esos pacientes. A veces digamos que hay problemas o pues muchos artículos hablan de los problemas que se pueden dar con ECMO. Entonces dicen que el ECMO pues genera una respuesta inflamatoria similar a la sepsis y sí, puede que sí, pero cada vez vemos que los circuitos son más biocompatibles y pues que de todos modos se pueden instaurar en estos pacientes. El ECMO no va a prohibir intervenciones quirúrgicas, yo puedo hacer colistectomías, puedo hacer pues drenajes de tórax, lo que necesite el paciente, ¿sí? Claramente pues con un riesgo-beneficio de más sangrado, sí, pero no prohíbe ninguna intervención quirúrgica, incluso cesáreas también se pueden hacer.
Los antibióticos son capturados por la membrana, eso es otro miedo, otro problema que se tiene ahí, pero ya existen muchos artículos que ya muestran cómo se debería ajustar la dosis, pues basado pues obviamente en estos pacientes con ECMO y se deberían de monitorizar los niveles, entonces pues digamos que esa sería la solución. Que otro problema es que los ECMOs requieren flujos de bomba muy altos, sí, algunos pacientes van a requerir flujo de bombas muy altos, algunos otros no, es que hay que individualizar el paciente y saber qué tipo de flujo requiere el paciente. Y en el caso de que se requiera un flujo de bomba alto, pues para eso se prevé que se debería canular siempre a un paciente con una cánula de gran diámetro, idealmente por encima de 25 French, para no tener alteraciones del flujo. Y pues algunos pacientes pueden tener eventos de cavitación, de hemólisis, entre otras, y pues por eso se monitoriza de manera adecuada y fidedigna las presiones, especialmente la P1 se debería monitorizar siempre, pues para que no sea muy negativa y pueda generar esos riesgos de hemólisis. Y los flujos inestables, pues también el ECMO nos va a permitir cambios de estrategias de canulación, doble drenaje, por ejemplo. Vean que el ECMO es un mecanismo muy versátil, podemos tener diferentes configuraciones, incluso nos permite adherir otras terapias como la terapia de reemplazo renal, las terapias de hemoabsorción, entre otras. Entonces, en definitiva, para no alargarme tanto, el ECMO no es un rescate desesperado, sino una herramienta estratégica para salvar vidas en pacientes que tengan un choque séptico refractario y que esto también va a depender del centro y de la experiencia y la experticia del personal que esté atendiendo a este paciente. Entonces, como conclusión, los pacientes que están con un choque séptico, que están cursando pues con una falla respiratoria cardíaca inducida pues por la sepsis, el ECMO podría ser una terapia de rescate viable. El ECMO, como les cuento, no es un soporte, es una ayuda que nos va a permitir ganar tiempo como puente a control de foco. No es un tratamiento definitivo, simplemente es un soporte, como el soporte ventilatorio, entre otros, pero nos va a permitir que si tengo este soporte me dé ese descanso metabólico que tanto necesito y una configuración adecuada, un manejo bien definido en un centro de experiencia puede ser la salvación en muchos pacientes que tengan un choque séptico y que no tengan ninguna opción de supervivencia, pues basado en pacientes que no tengan soporte mecánico. Y pues definitivamente necesitamos estudios prospectivos, pero pues la evidencia se está construyendo y el beneficio pues se ha venido mostrando pues de a poquitos, pero pues ahí va. Finalmente, esta diapositiva, pues quiero dejarla acá. Gracias, doctor Bartlett, y gracias por su legado y gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias. Ay, esta no. Ay, aceptar. Muchísimas gracias, Julie Paulín, de verdad resumiste la fisiopatología, la evidencia y lo más importante, esa percepción, como ese pensamiento de los centros experimentados para ampliar un poco las indicaciones del ECMO. Le damos paso a la doctora Lorena Moreno para hacer el contra y después vamos a abrir el debate y las preguntas que ya hay unas pocas en el chat. Adelante, doctora. Voy a compartir pantalla. ¿Me están escuchando bien? La escuchamos, doctor. Bueno, a mí, fanática número uno del ECMO, pero me tocó esta vez la parte difícil que es el contra. Vamos a hablar estos tres puntos específicos y luego una breve conclusión. Eh, Como primer punto vamos a hablar del manejo de la evidencia y de las consideraciones generales y por último las conclusiones. Cuando hablamos de manejo, lastimosamente tenemos que hablar cuando decimos que el paciente está en un choque séptico, en sepsis o incluso solamente infectado, tenemos que hablar de los antibióticos, que son, sabemos todos, el pilar de tratamiento para estos pacientes en ECMO. Es importantísimo y ha tenido tantos estándares de calidad a través de las guías que se han desarrollado, que vemos cómo incluso en gráficas como esta, después de los primeros 60 minutos, la mortalidad aumenta cuando nosotros nos retrasamos en el inicio de los antibióticos. Ustedes dirán, pero finalmente el ECMO pues también tiene antibióticos o no hay ninguna contraindicación contra eso.
pero hay unas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta con ese primer pilar de tratamiento, que es esta administración de este medicamento fundamental para poder sacar al paciente del estado crítico. Hay unas consideraciones que dependen netamente de cualquier paciente crítico y hay otras consideraciones específicas en el ECMO. Para el paciente crítico no hay una retroalimentación en tiempo real. Ustedes tienen una suerte de medicamentos que si ustedes, por ejemplo, le suben a un soporte vasopresor, casi que en tiempo real ven cómo sube la tensión arterial, pero esto no pasa con los antibióticos. Además de eso, muchos de estos tratamientos son empíricos en el afán de tratar de resolver el estado del paciente. Vamos a presentar, o estos pacientes presentan resistencias y fallos terapéuticos tardíos. Usted le inicia un tratamiento y resulta que 3 o 4 días después este paciente se dio cuenta que no estaba bien cubierto y pues eso puede hacer que esta transición sea un poco tórpida porque usted puede regular casi que inmediatamente. Hay coinfecciones por microorganismos no convencionales en el paciente crítico y hay cambios en los volúmenes de distribución y el aclaramiento de los medicamentos dependiendo si el paciente tiene afecciones hepáticas y renales. Pero en ECMO pasa algo bien interesante y es que hay cambios en la farmacocinética con comportamientos erráticos que pueden ser o supra o subterapéuticos con un mayor secuestro de los medicamentos, específicamente los medicamentos lipofílicos, y un riesgo de otras sobreinfecciones, por lo cual las dosis son subóptimas de los medicamentos. Las dosis subóptimas de medicamentos pueden generar la tan temida resistencia que tenemos de todas las instituciones. Otra cosa importante también es que es un circuito extracorpóreo que no es biocompatible en un 100%, por lo tanto, tanto los catéteres, las cánulas, las membranas pueden generar un riesgo de diseminación. Si ustedes se dan cuenta, ahí están viendo mi pointer, esperen un segundo, acá creo que estamos. Si ustedes se dan cuenta, el paciente crítico, que además de eso está séptico, va a estar en un estado hiperdinámico en el cual vamos a ver una vasodilatación capilar y un aumento del gasto cardíaco dependiendo de la fase del shock en la que lo veamos. Esto va a aumentar el flujo renal que se va a traducir en un aumento en el clearance renal. Pero además de eso también vamos a tener un aumento en el flujo hepático que va a aumentar el metabolismo. Y todo esto va a ser una falla terapéutica cuando hablamos de cualquier medicamento. Pero además el paciente crítico está con una polifarmacia, con algunas otras cosas de soportes terapéuticos que van a tener diferentes efectos. Y si a eso le sumamos que tengamos una disfunción orgánica, pues podemos tener todas disfunciones renales, disfunciones hepáticas, reactantes de fase aguda que van a terminar liberando citoquinas y todo esto me puede llevar a una disminución del metabolismo que me puede llevar a un efecto adverso de los medicamentos que nosotros los vayamos a poner. Es tan importante los antibióticos en el ECMO que van a depender no solamente de la hemodilución que se puede presentar, sino también depende de algunos factores como el circuito del paciente e incluso de los mismos antibióticos. Entonces vemos cómo las implicaciones terapéuticas que esto puede considerar, que pues, todas estas consideraciones pueden tener, es aumentar las dosis de los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que son afectados? Pues los betalactámicos, los aminoglucósidos, los medicamentos como por ejemplo los macrólidos, las fluoroquinolonas, que básicamente son el arsenal con lo que todos nosotros empezamos. Aquí me voy a detener un poco en esto y es que el logaritmo del octanol de los medicamentos antibióticos va a ser positivo o negativo dependiendo de qué tanta lipofilicidad se tenga. Si es un logaritmo positivo, vamos a ver que es un medicamento lipofílico. Si es negativo, es hidrofílico, que es el que quisiéramos tener en un ECMO. Estos medicamentos hidrofílicos son de eliminación renal, con unos volúmenes de distribución bajos, con altas concentraciones y por tanto se quedan en el torrente. En cambio, los medicamentos lipofílicos
tienen un volumen de distribución alto con un problema, es que además de eso su clearance es hepático y se pegan a la pared de la cánula. Y esto se los cuento porque si se dan ustedes la oportunidad de conocer los medicamentos antibióticos a profundidad, se van a dar cuenta que, como les dije ahora, los medicamentos que queremos tener en el ECMO son hidrofílicos, es decir, con un logaritmo negativo. Ahora vamos a analizar esta tabla que ya teniendo esa introducción, miren cómo este logaritmo negativo, por ejemplo, es bueno para el cefepime, es bueno para el meropenem, pero no es bueno para la piperacilina tazobactam, es bueno para la vancomicina, no es bueno para el inesolid, para el flucorazol, para el voriconazol, que son quizás medicamentos que nosotros podemos utilizar de primera mano. Y si a eso le sumamos la unión a proteínas que tienen, pues vamos a tener un poco de problemas cuando se trata de hablar de ese target específico de yo realmente lo que quiero es poder resolver un choque séptico ¿con qué? Con antibióticos. Entonces, vemos cómo además la mayoría de estos medicamentos van a tener un mecanismo bactericida que va a depender del tiempo, de la concentración del medicamento libre que permanece por encima de la MIC. Y la toxicidad es muy cercana a esto. Entonces, les traigo unos ejemplos pequeños y cortos, como por ejemplo la ampicilina, en la cual, a pesar de que tiene un logaritmo positivo, tiene una unión baja a proteínas, pero se secuestra por el circuito y por tanto la recomendación es piense en otro tratamiento alterno. Nuestra famosa y conocida y querida vancomicina también tiene otras complicaciones dadas porque aquí en esta gráfica que muestra la probabilidad del logro objetivo, vemos como la parte superior es la parte que yo quisiera tener, la parte inferior o de las bolitas que ustedes ven ahí son la toxicidad que se tiene. Entonces miren cómo, por ejemplo, para un paciente de 60 kilogramos, que además tiene una buena función renal, buen clearance, este medicamento a 1250 miligramos cada 12 horas está en una buena ventana terapéutica alejada de la toxicidad, pero vemos cómo el clearance a 30 mililitros cambia mucho y ya la eficacia terapéutica baja hasta un 80% con un rango de seguridad para este medicamento. Pero además, ustedes se van a dar cuenta que todo esto va a cambiar de acuerdo a también el peso del paciente, lo que dificulta mucho los estudios, porque no solamente vamos a tener el paciente con los problemas de disfunción renal, sino también disfunción hepática y a veces incluso un cambio en el porcentaje de proteínas que van a dificultar los estudios porque los vuelve muy heterogéneos. La vancomicina entonces tiene una eficacia del 97%, pero cuando combinamos ECMO más de terapia de reemplazo renal, vemos cómo muchos de estos pacientes pueden tener dosis supraterapéuticas que se asocian a una toxicidad que incluso puede llegar al 12%. Y si hablamos de otro medicamento que nosotros utilizamos muy comúnmente para el estafilococo aureus, meticilino resistente en el contexto de neumonía, y ECMO, vemos cómo en este estudio se hicieron medición de concentraciones 30 minutos antes de la sexta dosis, en la que encontramos que hay concentraciones inadecuadas y no se alcanzaron las concentraciones plasmáticas. Entonces, miren que en este primer punto, en el que el pilar del tratamiento es un antibiótico, todavía falta mucho por investigar y la mayoría de los estudios están cercanos a la toxicidad, pero adicional a eso, con mediciones de concentraciones inadecuadas. Por tanto, este primer mensaje que les quiero dejar es que el manejo farmacológico óptimo durante el ECMO es difícil y aún no ha sido bien estudiado por esa heterogeneidad de las que les contaba, por lo cual requiere un equilibrio entre la potencia y la susceptibilidad bacteriana y la exposición que se tenga, con el problema que tenemos de que no tenemos una retroalimentación en tiempo real y que las fallas en el tratamiento son usuales y se asocian a resistencias. Ahora vamos a hablar un poco de la evidencia y cuando nosotros hablamos de la evidencia no podemos dejar de lado la parte
eh, digamos que pertinente y humano. Todos hemos tenido este paciente del lado izquierdo en el que tenemos un paciente febril, taquicárdico, pero está normotenso, un poco hipoxémico, a veces por el aumento en el consumo del oxígeno. Muchos de esos pacientes evolucionan tan rápido que incluso pueden presentar ese shock séptico refractario o incluso paro cardíaco después de unas horas de inicio del choque séptico, que es difícil determinar y uno dice, pero ¿qué pasó si estábamos solamente con una taquicardia y ahora estamos taquicárdicos con tendencia a la hipotensión y desaturados? Entonces es por eso que es difícil determinar si la infección puede tratarse con éxito con un manejo convencional o si requiere de algunas otras cosas. La indicación en estos pacientes ha sido, como lo nombró la doctora Julie, un poco errática porque a ciencia cierta, hoy en día nosotros tampoco tenemos una directriz clara sobre la cardiomiopatía séptica como diagnóstico. Y si no tenemos ese diagnóstico, pues cualquier cosa puede ser una cardiomiopatía séptica vista desde la perspectiva de un paciente con hiperlactatemia o un paciente con índice cardíaco bajo que requiera además de soporte hídrico o de vasoactivos e inotrópicos. Esta es una revisión sistemática del 2020 que incluyó 6.457 estudios y solamente se quedó con 6 retrospectivos que mostró además de eso un alto grado de complicaciones y una sobrevida muy mala cuando nosotros hablamos de este paciente. Sin embargo, pues como les digo, cuando evaluamos esta parte, pues realmente hay diferentes conceptos que de entrada no pueden meterse en una misma canasta. Lo que sí es cierto es que la mortalidad para la gran mayoría de estos estudios está cercana al 76%, y incluso muchos de ellos tienen una mortalidad del 91%, del 80%, del 93% con todo lo que esto supone, ¿no? Porque hay diferencias, como lo dijo la doctora Julie, entre los niños que fueron los primeros que dijeron, bueno, esto puede ser una alternativa y les va muy bien. A los niños les va también que tienen una supervivencia registrada del 74% en un choque séptico refractario. Pero hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, la configuración es mucho más fisiológica, es decir, nosotros tenemos una cánula de extracción, una oxigenación y devolvemos a la carótida que no va a ir en contraflujo y por supuesto no va a suponer una poscarga aumentada al ventrículo izquierdo de estos chiquitos. Sin embargo, para los adultos, si ustedes se dan cuenta, tenemos una cánula de extracción, el oxigenador y vamos a devolver la sangre en un contraflujo que no es fisiológico, que permite la perfusión adecuada de todos los órganos, pero sobrecarga quizás al corazón. Y entonces ahí hablamos de diferentes patrones de choque que se han descrito muy bien en los bebés con una variabilidad de presentación hemodinámica en la cual se ve que el gasto cardíaco está realmente muy disminuido y que por el contrario en los adultos se presenta una fase más prolongada de un choque distributivo de características hiperdinamicas con un alto gasto cardíaco que se manifiesta adicional a eso con vasoplegia y esto pues va a ser simplemente relacionado a esta respuesta a una injuria que nosotros tenemos con una disregulación adrenérgica, con disregulación del calcio, con disfunción mitocondrial, del óxido nítrico, una liberación de reactantes de oxígeno. Inflamación miocárdica y una mala síntesis de ATP que finalmente puede llevar a este paciente a un choque cardiogénico cuando se trata del paciente pediátrico y es diferente, como les decía ahora, al paciente adulto. Entonces, cuando nosotros vemos estos pacientes, es realmente muy diferente ver un paciente en ECMO que uno vea así, como ve en la imagen del lado izquierdo, completamente quieto,
en el que claramente la hipoperfusión se debe a esa falta de gasto cardíaco con una FEBI muy mala, versus el paciente que uno ve así, defendiéndose, como lo ven en la imagen de la derecha. Entonces, realmente uno que se tiene que preguntar, ¿cuál es el problema? La solución debe ir enfocada al espectro de choque que se tenga. Cuando nosotros hablamos del choque distributivo, hay algo muy importante y es que hay vasodilatación y fuga capilar, lo cual obliga inmediatamente al sistema adrenérgico a tener una compensación cardíaca que va a tratar de mantener el gasto cardíaco a punta de frecuencia cardíaca y de contractilidad. Pero además de eso, vamos a ver cómo hay una extravasación capilar y esto implica inmediatamente una mala precarga del ECMO. Entonces vemos cosas como esta, 3.200 revoluciones y no se logra. Vemos shattering, comenzamos todos a sufrir porque realmente el ECMO se queda sin precarga porque todo está en un tercer espacio. Y esto se da secundario a estos mediadores inflamatorios y de respuesta del huésped, que además se generó por un daño microvascular y un mal suministro de oxígeno por un metabolismo anormal. Y a esto adicional vamos a frenar la compensación que se está generando por parte del sistema cardiovascular, aumentando la poscarga del ventrículo izquierdo, como lo dije, en el sistema contraflujo. Y es también muy importante reconocer de qué se infectan los pacientes antes del ECMO, porque esto también cambia un poco este choque distributivo. Si ustedes se dan cuenta, en este estudio nos muestra que la mayoría de los casos fueron con compromiso respiratorio, como lo nombraba ahora, con un SDRA que los llevó adicional de eso a un choque séptico. La mayoría fueron por cocos gram positivos, pero no despreciable por hongos. Y esto se los nombro porque si además estamos forzando a este corazón en un sistema en contraflujo no fisiológico, cuando este corazón comience a recuperarse, que se puede comenzar a recuperar en las primeras horas luego de restaurar esa oxigenación y esa perfusión, lo que va a pasar en un pulmón que está dañado es esta hipoxemia diferencial y este síndrome de Arlequín, en el cual el corazón ya va a empezar a bombear un poco, pero resulta que se va a encontrar con un flujo desoxigenado para toda la parte derecha y luego pues extenderse al resto del cuerpo si no se mantiene una vigilancia adecuada. Si nosotros le sumamos otras patologías, importantísimo, el RCP definitivamente no les fue muy bien. En una revisión sistemática, la mortalidad aumentó incluso hasta el 91% en choque séptico, por lo cual se considera que no son los mejores candidatos. Y si además de eso le sumamos un lactato aumentado, también va a generar algo de mal pronóstico con respecto a los pacientes no sobrevivientes. Esta, que es la mayor serie de casos que se está describiendo para esto, me llama mucho la atención. Y es que dice, miren que la fracción de eyección ventricular en los sobrevivientes versus los no sobrevivientes fue similar, lo que a uno lo hace dudar mucho de realmente el paciente que está con el corazón completamente aturdido será un buen candidato. Entonces, sin embargo, pues estadísticamente no es significativo para poder dar una conclusión efectiva. Lo que sí es que hay un factor independiente de mortalidad, así como el RCP en estos casos, que no es el mejor candidato. La edad también parece ser algo difícil de justificar cuando pasan los 60 años por un aumento en la mortalidad de estos pacientes. Cuando uno se va entonces a escoger qué es lo que podemos hacer, cuál será este modelo de predicción, tenemos muchos problemas y es que a pesar de que se han generado alrededor de 96 estudios y de estos han salido 58 modelos de predicción,
Nosotros siempre manejamos el REST, el SAFE, el Hercules, pero realmente hay hasta 58 modelos de predicción. Sin embargo, de estos solamente 14 se encargaron de validaciones externas y solo 21 modelos fueron de insuficiencia respiratoria y el resto de modelos pues fueron entre lo cardiocirculatorio y lo mixto. Pero algo bien importante es que algunas de las validaciones también tienen en cuenta lo que nosotros normalmente manejamos en las unidades, como es el SOFA y el SAPS-2, que también nos puede dar un indicio de si este paciente es bueno o no. Pero es muy difícil de elegir porque requeriríamos de un ensayo aleatorizado con un soporte vital en una enfermedad que es aguda y mortal. Y éticamente eso es difícil de mantener porque además de eso, el punto de vida final, el punto final sería la muerte. Entonces, la mayoría de estos estudios que nos hablan de pronóstico en los pacientes nos hablan del pronóstico después de que ya el paciente fue metido en ECMO, no antes. Y por eso elegir es un poco difícil y sustentar que este paciente le va a ir mejor que otro es muy complejo. Ahora, con respecto a las consideraciones generales, tenemos algo muy importante y es que el ECMO tiene altas tasas de complicaciones con un número considerablemente alto de pacientes que eventualmente van a fallecer y un número no despreciable de pacientes que van a presentar secuelas negativas a largo plazo con una carga socioeconómica alta y un personal que requiere ser altamente calificado. Entonces, realmente, ¿quiénes se benefician? La asignación del ECMO que nosotros hagamos debe tener una clara ventaja de supervivencia cuando tenga por estas consideraciones que les acabo de nombrar. Estas consideraciones en el paciente que está infectado, ojo, no en choque séptico, en el paciente infectado, nos habla de mucho costo. Miren cómo la duración en ECMO en el paciente que se infectó es mucho más alto que en los pacientes no infectados, con un cambio en la hospitalización también y en la estadía de la hospitalización en general también. Entonces, miren que todo esto suma a los costos de los pacientes. Y si hablamos de la mortalidad, esto es algo también importante y es que yo entro al paciente por un choque séptico, pero este paciente también se puede infectar. Y al que se infecta estando en ECMO le va muy mal. Miren cómo la mortalidad aumenta casi que al doble en la mayoría de estas serie de casos, en la cual podemos ver cómo claramente los pacientes que se infectan en ECMO les va mucho peor. Uno de cada 5 pacientes que van a estar en ECMO va a presentar infecciones nosocomiales. Luego de 500 horas, el 60% de los pacientes van a desarrollar una infección. Y luego de 15 por cada 1000 días de ECMO, el paciente va a tener esta tasa de infección. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque el ECMO, como lo vimos, no es biocompatible por esa exposición a la sangre a una superficie que no es endotelizada, en un circuito que va a activar además un sistema innato que va a activar el complemento, una cascada de coagulación, la activación de contacto que finalmente termina en la activación de trombina, generando toda suerte de complicaciones no solo infecciosas y de descarga adrenérgica porque aumenta este sistema de complemento, sino que además de eso también puede generar otras complicaciones como sangrados. La producción de citoquinas proinflamatorias va a tener efectos sobre los leucocitos, las plaquetas, el endotelio vascular. Ustedes saben todos que cuando uno tiene ECMO, pues también puede tener algo de esta respuesta no regulada, específicamente hablando de las plaquetas. Este paciente que se infecta en el ECMO tiene una mortalidad del 56 al 68%. Por tanto, no es solamente la cura. Vemos cómo el paciente que necesita antibióticos, no sabemos a ciencia cierta si lo podemos dar. Pero además de eso, si se mete, se puede infectar. Y si se infecta, tiene una mortalidad solo por eso es hasta el 68%. Por lo tanto, la terapia efectiva es un determinante de la supervivencia. Miren cómo todos los días aumenta la probabilidad de yo tener una enfermedad nosocomial infecciosa en estos pacientes. La primera semana del 6.1%,
de 8 a 14 días, el 15% se les va a infectar y más de semanas, el 30% va a tener una infección, sí o sí. Y si a eso le sumamos otras complicaciones como el sangrado, los accidentes cerebrovasculares, el desacondicionamiento y la discapacidad, pues quizás pueda, digamos que escoger esos pacientes debe ser nuestro pilar. En países desarrollados quizás esto no sea un problema, pero parece que sí, porque por lo menos fue estudiado. Si ustedes se dan cuenta, los costos de mantener un ECMO pueden ir alrededor de $187.000, esto hablando del 2019, pero pueden ascender perfectamente hasta los $300.000 por paciente. Entonces, esto es súper importante en un país como el nuestro, lastimosamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, no hacer daño. Vemos cómo definir la cardiomiopatía séptica. Esto todavía sigue siendo un reto, sigue siendo inconcluso y eso no nos deja hacer una recomendación específica por algunos de estos pacientes. La selección no solamente para la indicación, sino para ese paciente que debe hacerse seguimiento y que una vez se recupere el corazón, la idea es y ustedes lo metieron en ECMO, la idea es dejarlo en otra configuración si es necesaria. Y por esto el modo que nosotros vamos a utilizar es muy importante en un veno arterial, ya sea veno arterial, ya sea veno arteriovenoso o venovenoso si la causa de todo esto es la hipoxemia. Y pues algo que no podemos dejar de lado es que los costos son muy elevados y hay que saber indicar al paciente para poder establecer esa balanza adecuada entre los riesgos y el beneficio. Muchísimas gracias. Doctora Lorena Moreno, muchísimas gracias. Bueno, mientras de pronto van pensando preguntas para poner en el chat, me pasó algo muy interesante y es que cuando empecé a escuchar la charla de la doctora Julie, me fui a favor y definitivamente son razones muy válidas para someter a este paciente a un soporte extracorpóreo. Y luego escucho la de la charla de la doctora Lorena y también me lleno de razones para ser muy cautos en someter al paciente a tanto riesgo. Yo lo considero un empate, pero invito también a los participantes a que participen de este debate, sobre todo porque si el tema estuviera claro, ni siquiera estuviéramos aquí a las 7 de la noche discutiendo. Yo quiero defender que el escenario del choque séptico per se tiene una elevada mortalidad. Y partimos de esa base que ambas lo mencionaron. Y quiero darle ese beneficio y esa plausibilidad biológica al flujopresor que mencionó la doctora Lazo. Como un flujopresor es mucho más beneficioso que un vasopresor, para lo cual le da puntos a que un soporte en ECMO venoarterial para una vasoplegia, todavía no pongamos el contexto de la disfunción cardíaca, pueda ser mejor que un vasopresor con todos los efectos deleterios que tiene un vasopresor. Y aún hoy, en el choque séptico, sabemos que la cianocobalamina, que el azul de metileno, que la vasopresina, la noradrenalina a dosis altas son criterios predictores independientes de mortalidad. Pero por otro lado, ambas mencionaron una fuga capilar y todos los que hacemos ECMO sabemos la respuesta inflamatoria que hacen los pacientes cuando inician un soporte extracorpóreo. Y si a eso ya tiene un background de fuga capilar y de respuesta inflamatoria, probablemente va a ser difícil luchar una fuga capilar con un soporte que incluso no la puede empeorar. Muy interesante el tema de los antibióticos. Menos mal, digamos, la agrupación fuerte de la evidencia de la farmacocinética y farmacodinámica todavía no ha demostrado unas diferencias fuertes de antibióticos en ECMO, pero nos lleva a la conclusión que tú dijiste, Lorena, y es que toca hacer un
Target Drug Management y farmacocinética poblacional en los pacientes en ECMO, sobre todo con los betalactámicos. Lastimosamente en Colombia solo tenemos pues en la práctica clínica niveles de banco, pero ya se están avanzando estudios de niveles terapéuticos de meropenem u otros betalactámicos para definir o ajustar las dosis. Pero tienes toda la razón que entre el secuestro y el aumento del volumen de distribución puede hacer menos precisa la farmacocinética y la farmacodinámica de los antibióticos en ECMO. Y quiero pensar que probablemente el ECMO en un choque séptico donde predomina la vasoplegia no es que sea malo. Yo lo que pasa es que lo considero insuficiente, por lo que dijeron ambas. Una vasoplegia pura me va a pedir demasiado soporte dada la fuga capilar. Si se lo pongo periférico y el corazón empieza a recuperar o está hiperdinámico, como las fases iniciales del choque séptico, me va a hacer un síndrome de hipoxemia diferencial. Y probablemente lo que pasa es que si vamos a ofrecerle un ECMO-VA a un choque vasopléjico puro, hay que ofrecerlo, como digo yo, como supraterapéutico, como los reportes de caso que mencionó la doctora Lazo, con doble configuración, con doble extracción, porque toca poder vencer la deficiencia de precarga, pero toca entregarle probablemente una doble entrega arterial para poder suplir un flujo opresor que nos venza una vasoplegia que está refractaria a nora, a vaso, a azul de metileno. Y esos son los pocos reportes de casos. Dobles extracciones, dobles entregas, incluso la publicación reciente que hicieron pues en Bucaramanga, si no me equivoco, con casi 7 u 8 litros de ECMO, pero sabemos que esos 8 litros son a expensas de una configuración muy agresiva, muy invasiva, y no con esto se disminuyen los riesgos. Puedo concluir que no hay que echar al traste el ECMO-VA en una vasoplegia o en un choque séptico. Escoger muy bien el paciente, como la pregunta que hicieron, que es ¿cuándo? No puede ser tan temprano porque es muy invasivo, pero tiene que ser oportuno cuando se evidencia refractariedad del choque y ojalá con algo de disfunción, así sea temprana, del ventrículo izquierdo, por ser la evidencia del subgrupo que más lo apoya. Y en ausencia de disfunción cardíaca, ojalá ese paciente joven que decimos, venga, es que si no le hacemos estos, va a fallecer. Y si tomamos la decisión, debe ser en un centro de muy alta experiencia para poderle ofrecer esas configuraciones agresivas, invasivas, que den un soporte por encima de 5 o 6 litros de ECMO. De verdad, excelentes charlas. Me llenó un poco más de interrogantes, de incógnitas, pero creo que la evidencia en un futuro con la biocompatibilidad de los circuitos, con evitando la respuesta inflamatoria y cada vez los centros experimentados haciendo casos más complejos, nos va a generar una evidencia más robusta que nos dé como una luz más clara en cuándo iniciar el ECMO en este subgrupo de pacientes. No sé si quieren cerrar con un key point para llevar a la casa, la doctora Lazo y la doctora Moreno, para, si no hay más preguntas, cerrar este debate. Pues ante todo, pues creo que también sigo con muchas dudas, pero es importante siempre tener los factores de riesgo en mente. Si yo voy a considerar el ECMO arterial en esos pacientes, hay que considerar de manera temprana, como mostramos. Y tiene que ser en un centro pues de excelencia, un centro pues que tenga experiencia porque estos pacientes son difíciles de manejar por todo lo que hemos comentado acá. Entonces creo que lo más importante es reconocer el perfil hemodinámico del paciente,
reconocer si existen factores de riesgo y si no los existe y si hay más beneficio que riesgo, pues basado en lo que yo pues mostré y en lo que Lore también mostró, pues creo que podría ser un candidato. Lore, no sé qué quiera decir. Gracias. Que ese paciente del choque distributivo de la fuga capilar es tal vez el paciente con el que más hay que tener cuidado. Primero, para no cargarse esa respuesta normal ventricular izquierda que finalmente termina siendo todo el apoyo. Terminamos con otras consideraciones, ¿no? Terminamos descargando el ventrículo izquierdo en un afán porque finalmente terminó siendo peor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí sí, entrar en este paciente específicamente y no tener flujo de ECMO. O sea, tener un flujo ridículo de 1 litro, 2 litros, porque el chat es tan impresionante, porque todo el flujo está tan extravascular que termina la precarga del ECMO siendo un problema y pues casi que estar sin ECMO. Entonces, em, esto, esto digamos que nos ha enseñado mucho con respecto a hay que elegir bien, es una terapia de altísimo costo, de costo no solamente hablando desde la perspectiva económica, sino también desde el costo de que si era un paciente que no lo necesitaba y terminamos metiéndole, terminó con sangrado, terminó decanulado con alguna complicación, pues básicamente es un costo demasiado alto, un riesgo muy alto para un beneficio que pudo haber sido. Pero tiene toda la razón en esos, creo que esas conclusiones eran las que queríamos dar tanto la doctora Lazo como yo. Esperar 96 horas ya es extremado. Después de 96 horas ya ni para qué pensarlo. Eso en el último estudio que mostró la doctora Lazo, todo tiene que hacerse oportuno, precavido, pero también viendo la oportunidad de ofrecerle lo mejor al paciente. Y lo mejor al paciente no es esperar mucho, es estar ahí al lado y saber que ese paciente que tenía una buena función ventricular puede irse en 2 horas a perder la función ventricular y pues en ese caso ese paciente puede ser un candidato. No tengo más para contarle. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Mercado y a la AMSI. Muchísimas gracias a ustedes, a nuestros participantes. Recuerden que mañana vamos a finalizar con un módulo pediátrico, pero igualmente aplica a adultos, sobre todo porque es otro tema que está en boga, que es como la evolución acerca del ECMO despierto versus permanecer con los parámetros de ventilación mecánica protectora. Muchísimas gracias a todos, doctoras, de verdad, excelente y que les vaya muy bien y nos vemos mañana.